A ver, para este video, en un principio yo pretendía hablar acerca de la motivación y la disciplina como factores que podrían influir en, pues, vaya, el éxito o el fracaso que podríamos tener. Pero hay una parte que estaré dejando atrás, que sería la suerte. Y esto nos lleva a la paradoja del éxito. ¿Esto por qué? Porque muchas veces nos hemos preguntado qué es lo que influye más para que lleguemos a tener éxito en nuestra rama o tal vez como músicos, el tener éxito pues vaya dentro de la industria de la música, ¿no? ¿Cuál sería el factor que influiría más? Pero muchas veces tienen que pues influir factores externos y de hecho son los factores externos los que más influyen para que ciertas cosas sucedan. Y esto, ¿por qué no lo vemos así? Porque tenemos un sesgo, el cual, pues vaya, nosotros creemos que lo que hacemos nosotros es lo que más influye para que lleguemos a donde estemos o estemos en la situación en la que estamos actualmente. Es por eso que muchas veces las personas dicen, ay, pues tienes que esforzarte más, tienes que trabajar más, tienes que estudiar más para tener más éxito, ganar más dinero y etcétera. Pero lo que no vemos es que hay factores que no dependen de uno para que podamos lograr lo que queremos o para fracasar. Y son cosas que pues nosotros por ese sesgo no podemos ver. Por ejemplo, vamos a ver, un niño, un pequeño, pues no puede determinar en primer lugar en dónde va a crecer, en qué familia se va a criar. No puede determinar eso. O tampoco puede, digamos, elegir a qué escuela ir cuando pues tienes 3 años. O por ejemplo, el cómo te van a educar tus padres. Son cosas que en primer lugar no puede elegir, pero esas cosas son las que más influyen para que ya como adulto pues tengas cierta personalidad o seas o tengas una educación diferente al de otras personas, pues dependiendo de la familia que te tocó, ¿no? Entonces son cosas que en un principio pues no elegiste tú o tú no tuviste que ver en ese aspecto. Y bueno, otra cosa importante también podría ser el lugar en donde naces. El lugar en donde naces es importante porque, por ejemplo, si naces en un lugar en vías de desarrollo como por ejemplo México, pues tendrás que esforzarte muchísimo más para tal vez tener pues un ingreso regular, vamos a suponer pues en dólares, $1000, ¿no? Y por ejemplo en un país pues vaya más desarrollado, tal vez ganar esos $1000 no sea tan complicado como en México, vamos a suponerlo, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, por más que esa persona que está en México se esfuerce, no podrá ganar lo mismo que otra persona en un país más desarrollado haciendo lo mismo. Pues vaya, la diferencia entre lo que gana uno y otro, pues va a ser pues, muy grande la diferencia, ¿no? Entonces, el lugar en donde nacemos es otro factor externo a nosotros. Otra cosa es la parte de la habilidad y la suerte. ¿Cuál de las dos importa más a la hora de tener éxito? Y esto es algo que, pues vaya, es impopular decirlo, pero muchas veces la suerte influye en, pues vaya, en lo que nosotros vayamos a tener éxito o no. Vamos a poner el ejemplo de una banda de rock, por ejemplo, los Beatles, ¿no? Esta banda que me gusta y que, pues vaya, viendo cómo ellos se conocieron, el cómo ellos crecieron y estuvieron aprendiendo a tocar instrumentos, pues digamos que sería como una banda de principio, como de las muchas que había en ese momento. Tal vez en su momento había músicos que eran mejores que ellos, más virtuosos con los instrumentos que toca cada uno de ellos. Pero la suerte, digamos, de que se conociera John Lennon y Paul McCartney que conocía a George Harrison, pues vaya, fue una cosa de suerte que se conocieran. Y sí, pues estaban en el mismo país, en el mismo lugar, pero el hecho de que se conocieran también fue una cuestión de suerte. No fue como que John Lennon estuviera buscando específicamente a Paul McCartney o a George Harrison. De hecho, John pues desconfiaba de George en un principio, porque pues la diferencia de edad no era tanto, pero pues tenían 15 y 18 años, entonces era como que, pues, ¿qué hace este niño aquí, no? Pero pues lo que no sabían es que ellos tres y muy pronto Ringo Starr pues formarían la banda más exitosa y la de más influencia musicalmente hablando de todo el mundo.
pero tal vez muchas personas dirán, no, pues son unos virtuosos, han experimentado con sonidos, pero muchas veces, a ver, ellos tuvieron que tocar puertas, tuvieron que estar tocando en lugares donde de plano no los conocía ni Dios. Entonces son cosas que ellos tuvieron que estar picando y picando y picando, tuvieron que estar tocando muchas puertas. Por ejemplo, ellos ya tuvieron un viaje, digamos, a Hamburgo, tuvieron una gira, por decirlo así. Y ellos, al regresar a Liverpool, pues estaban tocando en la caverna, vamos a decirle así el lugar, ¿no? En español. Entonces ellos tocaban ahí en ese club y todas las noches pues se llenaba de gente, decían, oh, son los Beatles y no sé qué, ¿no? Se juntaba mucha gente, pero en una de esas llegó este personaje que fue su representante en un futuro, que sería Brian Epstein. Entonces, esta persona llega, digamos, a este club, pues llega, digamos, un poco por casualidad, un poco por azar, un poco porque le preguntaban, oigan, y ¿por qué no tienen discos de los Beatles? Pero ¿quiénes son ellos? Ah, pues son este grupo que está tocando en el Cover Club y pues son muy buenos. Entonces él llega, los conoce, escucha su música y ve cómo ellos atraen a la gente. O sea, son buenos, como muchas otras bandas que estaban en ese tiempo. Entonces, digamos que la casualidad llevó a esta persona, a Brian Epstein, a conocerlos. Y pues posteriormente se vuelve su manager, les da ese estilo de cabello de como cabeza de coco y también les da como que su estilo, hablando de la ropa, porque antes eran muy de usar, pues vaya, cueros y botas y cosas así, muy diferente al estilo que pues tuvieron posteriormente. Y bueno, este personaje, Brian Epstein, también estuvo tocando puertas en otros lugares, estuvo, pues vaya, buscando disqueras que apoyaran este proyecto. Y muchas de ellos dijeron no. Incluso hubo una disquera que dijo, no, es que la música con guitarras no va a tener éxito. Entonces, pues, o sea, qué casualidad que ninguna de esas otras disqueras los aceptaron, excepto una, que fue EMI, y en especial George Martin, que fue quien trabajó con ellos, quien les enseñó más acerca de la música, y pues llegaron a él porque los aceptaron, fue porque estuvieron picando y picando y picando. Entonces sí hubo constancia, pero también a la vez hubo suerte. Entonces esos son factores que a veces no contamos, ¿no? Decimos, es que son virtuosos, es que son muy buenos, y sí, son buenos, pero hay que ponerse a pensar, tal vez había músicos que eran muchísimo mejores o más virtuosos en el instrumento que tocaban, o tal vez en la vocalización, pues tal vez había mejores cantantes que John Lennon o Paul McCartney, pero ellos, todo lo que lograron, el hecho de conocerse, el hecho de que Brian Epstein los conociera a ellos y que ellos estuvieran buscando puertas pues para que los grabaran y al final se encontraran con George Martin, con quien estuvieron trabajando muy duro y pues todo eso pues conforma el éxito de los Beatles, pero pues ya lo que ocurre después, pues ya ahora sí depende también de ellos, de cómo ellos se acoplen a las modas, a las tendencias, al tipo de música que estaba en ese momento, digamos, que pegando duro en Londres. Pues digamos, un ejemplo, el aspecto de la psicodelia, pues ellos también entraron en ese ámbito de la psicodelia, incluso hay un disco que pues experimentan muchísimo más con ese aspecto y fue uno de los discos más vendidos de la historia, antes, bueno, en ese momento fue, ya después llegó Thriller de Michael Jackson y pues ya, ese también tuvo un repunte superior. Entonces, pues hay muchas cosas que incidieron para que estos personajes tuvieran mucha suerte. Entonces, sí, tenían habilidad, tenían esta parte de la música que estuvieron pues practicando para tocar múltiples instrumentos y todo eso, pero también dependió esta parte de que los conociera las personas indicadas. Y esto, por ejemplo, vamos a movernos a otro ámbito. Las personas, digamos, que tienen mayor éxito ahorita, o las personas, digamos, privilegiadas.
Ellas llegaron a donde están tal vez por muchas cosas, se estuvieron esforzando, se prepararon. Vamos a suponer, por ejemplo, en la política, que todos los que están ahí se prepararon, pero pues vaya, para llegar hasta donde están, pues no solamente ellos estuvieron como que buscando, digamos, estar en esa posición, fueron muchas las personas que estuvieron, digamos, de candidatos o que estuvieron estudiando política, estudiando derecho o lo que sea, y tuvieron que pues esforzarse todas esas personas, pero a lo largo del camino pues algunos de ellos tuvieron algunos tropiezos, distracciones, algunas desfortunas, vaya, y al final quedaron unos cuantos que lograron llegar a la posición a la que están ahorita, la posición de privilegiados o privilegiadas. Y entonces, cuando llegan a ese punto, muchas veces esas personas pues se van a atribuir a sí mismas el esfuerzo que ellos realizaron, pero no se van a poner a pensar en, por ejemplo, los desfortunios o las cosas externas que ocurrieron para que otras personas no llegaran a la posición a la que están ellos. Y es por eso que tal vez las personas que están en una posición privilegiada lleguen a pensar que todo lo que han conseguido es debido a su éxito cuando no están considerando lo afortunados que fueron. Y esto pues es algo riesgoso porque ellos son los que determinan la situación, digamos, de todos los demás, de las personas menos afortunadas. Y bueno, tal vez me emocioné un poco de más con el aspecto de la música, pero a lo que quería llegar es a esta parte en la que nosotros pues debemos de comprender que también existe este factor de la suerte y no estar, digamos, como de necios, de pensar que todo el tiempo tenemos que esforzarnos y dar lo mejor de nosotros para llegar a donde debemos estar. Y es por eso un poco que estoy en contra de estos cursos o estas campañas que te dicen, tú puedes ser exitoso, tú puedes llegar a donde quieras. Y vaya, sí podrías llegar, pero necesitas de otros factores que es la suerte. Y entonces no hay cursos para que te digan, pues vas a hacer esto y esto para tener suerte y para llegar a ser exitoso. O sea, no hay cursos de suerte. Ojalá hubiera, ¿no? Pero no los hay. Y es un factor que se escapa de nosotros y que pues no podemos, vaya, incidir para que nos toque tener más suerte. Claro, podremos ser constantes, tocar puertas, así como estuvo haciendo Brian Epstein con los Beatles, tocar puertas, puertas, puertas hasta lograr conseguir a la disquera. Entonces, nosotros como personas, pues vaya, normales, también nosotros tenemos que estar tocando puertas, puertas, puertas hasta que, pues vaya, lleguemos a la puerta correcta y nos reciban y pues vaya, decidan creer en nosotros y al final de cuentas emprender lo que queramos hacer. Y bueno, eso sería todo.